Bienvenidos al capítulo 2 del Rugido de Freya. Hoy tengo el placer de compartir este espacio con Jessica González, una mujer a la que admiro profundamente, no solo por su trabajo como fisioterapeuta, especializada en suelo pélvico, sino también porque es una emprendedora, ya que tiene su propia consulta y en este país emprender es de valientes. Jessica nos va a ayudar a entender mejor un tema fundamental para la salud, sobre todo de las mujeres, y no tan visibilizado como debería, que es el suelo pélvico. Bienvenida, Jess, ¿cómo estás? Pues muy bien. ¿Nerviosa? Pues curiosamente un poquito, y eso que voy a hablar de lo que más domino, pero supongo que es porque es las horas que son ya. Bueno, tengo que decir que Jess se ha pasado toda la mañana atendiendo pacientes y yo he llegado ahora para grabarla, así que viene de hacer lo suyo. A lo mejor hago algún cortocircuito, nada Puede fuera ser. de lo normal. Sí, eso es dentro de la normalidad. Bueno, para empezar y ponernos un poquito en contexto, ¿qué es exactamente el suelo pélvico y por qué es tan importante cuidarlo? El suelo pélvico, el principal problema es que nos quedamos en que parece que solo forma parte esto, ¿vale? El suelo pélvico es más que un suelo, como dice la propia palabra, es un complejo. A mí me gusta llamarlo el complejo abdominolumbo-pélvico. El problema es que la gente ya lo clasifica con ese nombre. Tenemos que entender que el suelo pélvico es toda una estructura con un techo, donde tenemos el diafragma, tenemos una pared principal, que sería la puerta de entrada, que es toda la barrera de abdominales junto con la faja abdominal. Tenemos una puerta trasera, que tenemos toda la parte lumbar, y luego finalmente el suelo pélvico, que es el final. El problema es que se lo carga todo esta estructura. Entonces muchas veces hablamos de problemas de suelo pélvico y en realidad lo que tenemos es un problema de la gestión de presiones. Entonces una idea sería esa. Creo que lo has explicado muy bien, Jess, porque para la gente que no estamos acostumbrados a hablar de este tema, asociamos suelo pélvico solamente con la zona de la vagina y no con toda la unión que tiene físicamente. A que toda la fuerza recae básicamente en una sola estructura y mucha gente viene o acude a consulta pensando que el problema está en esta zona y esta zona trabaja bien. El principal problema es lo que está recibiendo y a largo plazo, pues una vez no pasa nada, dos no pasa nada, pero cuando llevas años funcionando de una manera y adaptándose tu cuerpo, en un embarazo, una intervención quirúrgica, llega un punto que estalla y ahí aparece un problema. ¿Cuáles son los signos más comunes de un suelo pélvico debilitado o con disfunción, tanto en mujeres como en hombres? A ver, los principales por los que se conocen normalmente, la gente acude por una incontinencia urinaria, una incontinencia fecal o de gases, un posparto, ¿vale? Cuando hay una episiotomía. A ver, empiezan a acudir también cuando hay una cesárea, pero suelo pélvico va más allá. Puede ser desde una disfunción sexual, dolor en las relaciones, anorgasmia, dificultad para ir de vientre, dificultad para miccionar o incluso dolores lumbares. Ahora está muy a la orden del día porque se habla más el tema de la endometriosis, pues todo lo que son dolores de regla, aunque no estén asociados a enfermedad, es suelo pélvico, malas digestiones. Es que el suelo pélvico es centro de gravedad. Entonces, si es centro de gravedad, todo recae ahí. Y sobre todo la gente ahora que hace mucho deporte estilo CrossFit, que el CrossFit no es malo, pero depende cómo lo apliques, puede ser perjudicial si tú no tienes una buena base. Entonces, todo eso pues, genera que haya disfunciones de ese estilo. Gracias por darle esa visibilidad al CrossFit porque se está poniendo muy de moda y realmente, bueno, yo que estoy estudiando el máster y demás, nos explican que sí, que es ejercicio, pero que cuando tú sales de trabajar 8 horas de un sitio estresante y te vas a un sitio donde te estresas más, pues imagínate el cuerpo cómo tiene que sobrellevar eso. ¿Cómo influye el suelo pélvico en nuestra salud digestiva, sexual y emocional? A nivel digestivo puede ser más una consecuencia de cómo estés tu tracto digestivo o tu sistema. Lo principal que hay que entender es que la flora digestiva con la pélvica van de la mano. Entonces, si hay un problema abajo, va a haber arriba. Y si hay un problema arriba, va a haber abajo. El tracto digestivo, pues al final la alimentación es súper importante porque mucha gente al final del día acaba con una barriga aumentada, cosa que por la mañana no. Eso ya es un peso añadido, aparte de las malas posturas o como estemos. Le añadimos después que la alimentación o si hay alguna inflamación repercute en cómo están las mucosas. El estado de las mucosas ayudan a la... como lo diríamos, cuando tú comes a nivel de los intestinos, ahí es donde se recapta la parte que necesitamos y lo que no, se van como desechos. Si tú ya tienes una inflamación de base, y esto lo explicarás mejor tú,
acaba perforándose como esa mucosa y no se absorbe lo que es necesario. Entonces, si ya no estamos absorbiendo lo necesario, imagínate una mala calidad de mucosas, una mala calidad del movimiento intestinal a largo plazo. Es un peso añadido en el suelo pélvico, suelen ser o estreñimientos en el caso de algunas personas o cambios de paso a totalmente una evacuación líquida a luego un estreñimiento y van oscilando. Claro, eso te está indicando que hay algo que no está funcionando. Y esto es la normalidad de mucha gente. Entonces dicen, no, es que todo el mundo es intolerante. No, no es una intolerancia a veces, es simplemente que llevas tanto tiempo una inflamación de bajo grado que tu cuerpo al final te está diciendo, pues si no me escuchas, voy a dar ya una repercusión. Claro. A nivel sexual... Bueno, tenemos dos variantes, la hipotonía, que es un menos tono del que deberíamos tener. Tenemos que partir de que tenemos un tono basal. El tono basal es lo que debería ser la normalidad. El problema es que nos encontramos, normalmente hay una tendencia y una hipertonía, que es más tono del que debería haber. ¿Por qué? Por malas praxis, porque nadie nos enseña, nadie nos educa. Entonces, debajo de esas hipertonías, cuando las tratas, suelen haber hipotonías. Es decir, no es un exceso de tono como tal, sino hay una mala praxis, entonces esa musculatura no está trabajando bien y cuando quitas ese exceso de tensión, resulta que ese músculo no puede activarse, sino que solo tenía una respuesta por la fuerza que estaba recibiendo. Claro. Luego sí que es verdad que hay gente que hay una hipertonía, que hay un exceso de tono. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en mi caso, la endometriosis, el dolor constante actúa con la inflamación juntamente digestiva, pues al sistema de protección. Hay dolor, bloqueo. El dolor hace bloqueo. Claro. ¿Qué hacemos cuando hay dolor? Me encojo. Claro, todo eso a largo plazo, el cortisol más otras hormonas, influyen aumentando esa presión. ¿Vale? Entonces, pues acabamos generando bloques. Súmale a todo esto que tenemos vidas bastante más sedentarias y de la gente, yo hago mucho deporte. Vale, cuestiónatelo distinto. ¿Qué parte de esa actividad que tú estás haciendo exige movilidad? Entonces, algo que no se mueve todavía recae más y todavía bloquea más y aún compensamos más. Imagínate eso a nivel sexual. Es decir, si tenemos una serie de órganos que tienen su espacio a nivel pélvico, de repente todo se bloquea, no se mueve, está aguantado con ligamentos y se supone que para que llegue sangre o cualquier percepción deben tener movilidad y lo que estamos haciendo más restricción, pues esto puede influir en chicas o chicos que no puedan tener una excitación porque es doloroso, que hay dolor en la penetración, que hay dolor en el orgasmo o que el orgasmo no llegue, tanto en chicas como en chicos. En los chicos es más un tema de erección o de eyaculación precoz o que no pueden llegar a eyacular a no ser que sea una estimulación muy, muy, muy intensa. Y luego está la parte de que es que no eres ni capaz de llegar por una falta ya no de fuerza en la musculatura, sino porque hay tanto bloqueo de lo que está llegando a la musculatura abdominal que no permite que fluya. Es decir, y aquí haré una pequeña mención y es que los ligamentos que anclan los órganos a la pelvis, en el caso de la mujer es el útero, en el caso del hombre es la próstata, los dos influyen en la excitación. Es decir, la excitación se produce porque hay un llenado de los vasos sanguíneos y finalmente hay una resolución porque se pueden vaciar. Si tu abdomen está demasiado tenso, o sea, los abdominales tampoco son tan buenos, tenéis que ser funcionales, eso es importante, generan un bloqueo en esta parte anterior, provocando que no haya un llenado de estos vasos sanguíneos y en el caso de que no se vacíen bien o no puedan, puede ser doloroso, porque aún aumenta más esa presión. Claro. Todo está relacionado. Tiene más, en catalán es tibantó, más... Hay más tensión, más tirantez, más bloqueo. Pregunta... Me deja el nivel emocional. Ah, sí, claro. Sí, muy importante. Yo ya me la saltaba porque seguro que es la mía. A nivel emocional, y esto también es una parte de creencia junto con los años que yo llevo trabajando, en el caso de las mujeres sobre todo, la parte sexual se ve más afectada por las emociones en función de lo que tú hayas vivido, es decir, cómo hayas vivido tus primeras veces, la sexualidad como te la hayan explicado, y aquí haré una diferenciación básicamente porque no es lo mismo y aunque creamos que a día de hoy hemos mejorado esto, las mujeres y los hombres tenemos diferenciación cuando se nos explica la educación sexual. No está mal visto que un chico pues explore, pero que una niña sí. Entonces hay que llevar unas buenas pautas. Ahí es donde empiezan los primeros traumas. Luego lo siguiente es que hay una disciplina que aprendemos a tener relaciones con el porno. Sobre todo los niños y las chicas luego de parte es como, claro, si no hago esto, te cuestionan porque como no sabemos, pues ahí se idealiza, se crea. El complacer.
por complacer y luego aparecen pues vaginismos o yo es que no estoy bien porque no llego al orgasmo, es que realmente hay que explicar toda esa parte, que otro día si quieres hacemos un podcast sobre esto, pero que se explica un poquito mal, entonces ahí empieza el trauma. También hay que decir que útero es casa, ¿vale? Entonces por eso me dirijo más a las mujeres y también es importante entender que cuando tú estabas cuando tu madre, estaba en el útero de tu abuela, tú ya existías. Wow. Entonces, a nivel generacional, quiere decir que los óvulos, al final, tu madre estaba allí, ella se había formado, los óvulos ya están, cuando tú te vas formando como bebé. Entonces, tú ya existías. Entonces, de alguna forma, esa información de traumas que hay a nivel de familia, que a veces no entendemos, miedos y cosas, es porque ya existían y tú ya existías en ese momento, que también da para otro podcast. Entonces, eso es otro tipo de trauma que puedes llevar, que a veces tienes sensaciones y que no sabes por qué, y es porque la conexión entre mujeres va a través del útero. Esto que explicas tiene mucho que ver con el primer episodio que hicimos de las constelaciones familiares y de los traumas y creencias que llevamos adquiridos, ¿no? Los que vivimos aquí en cuerpo y alma y los que no vivimos aquí. Correcto. Pregunta personal, ¿qué te llevó a especializarte en suelo pélvico y cómo cambió tu forma de ver la salud? Vale, nos remontamos bastante atrás. Yo me hice fisioterapeuta y yo soñaba con ser fisioterapeuta de un equipo de baloncesto y estar en la élite. Aquello que soñar es gratis. Y cuando acabé, pues como fue cuando explotó la burbuja y todo, pues estaba complicado para poder trabajar en general de todo. Y cuando no tienes experiencia, pues no te cogen en ningún lado. Y te dices, vale, genial, ¿cómo voy a tener todo esto si no llego ni a los 30 años? Total, que a raíz de ahí me puse a trabajar y yo siempre he tenido dolores menstruales y siempre me lo normalizaban todo. Oye, todo es normal, 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 normal. Empecé a buscar respuestas. Respuestas de... Yo soy una inconformista, ya lo iréis viendo. Una Géminis, soy una rebelde. Una Géminis sí, de estoy en mi... Entonces aquí empieza mi búsqueda, a buscar respuestas porque no es una crítica, al final en ese momento pues no se conocía, el diagnóstico no era tan fácil, yo acudí a diferentes profesionales, no se me daban respuestas, todo es normal, normal, cuando tengas hijos, y yo no quiero tener hijos, aunque me dedico a esto, pero no quiero tener hijos. Entonces era muy curioso que todo el mundo te lo normalizaba todo y si no pues te daban pastillas. Y digo, algo no funciona bien en mí. Así que empecé a buscar respuestas, vi algo como una formación aquí en la UDG que trabajaban, bueno, era sobre matronas, pero que hablaban algo de suelo pélvico. Y ahí yo dije, ¿qué es esto? Y empecé a buscar, total, que lo realicé y aunque estaba muy enfocado en matronas, yo ahí di con gente que se dedicaba a suelo pélvico. Pero nada, un par de horas. Y ahí fue cuando empecé a buscar formación ya oficial de suelo pélvico y allí en el máster, en Manresa que lo hice, fue muy curioso porque por primera vez me dijeron, la regla no duele. Y ahí yo ya no lloré porque dije, aguanta el tipo, Jess, digo, aguanta aquí, pero fue la primera vez y yo tenía 27 años, o sea, a los 27, la primera vez que yo oí que no debía doler la regla. Porque claro, yo siempre había tenido dolores tal, ahí empecé a llegarme información de gente que tenía, me dijeron, ostras, aquí hablan de esto, que resultó que era una asociación de endometriosis, y ahí por primera vez yo empecé a hablar. Y a raíz de ahí, por todos los síntomas que ellas tenían, fue como, wow, vale, pues yo tengo esto. Claro. Que era una negación, hasta que yo no fui a Barcelona pagando tal, y vino el primer desmayo. Y ahí pues ya toda la esencia de A The Woman pues fue a la mujer, fue a buscar respuestas, a entender, a ayudar, y a todo lo que implica que es fertilidad, todo lo que implica dolores lumbares, a todo lo que implica problemas digestivos y ayudar. Que por cierto, has nombrado a The Woman. A The Woman es como se llama mi centro. Tu templo, mi casa, centro, mi primera casa. Esta casa estaba antes que mi propia casa. ¿Por qué se llama The Woman? Vale, A The Woman viene de la palabra ademán. Yo tenía muy claro cuando ya quería abrir mi propia clínica que no quería un nombre convencional, fisio no sé qué, fisio no sé cuántos. Fisio Jess. Sí, claro, la gente me decía, había de todo, ¿sabes? Y buscaba palabras de equilibrio, pero ya estaban muchos cogidos porque al final todo el mundo va a lo mismo. Y una noche buscando, dije, bueno, voy a buscar palabras con significado global. Y me salió ademán. Y ademán era una definición, que ahora os la diré, que se acordaba mucho a cómo soy yo,
que al final es un movimiento o actitud del cuerpo con la que se manifiesta intención, disposición y sentimiento, que al final es qué objetivo tienes, que es arreglar a alguien, cómo trato yo desde el sentimiento, que es siempre desde el cariño y desde el amor, e intentar siempre ayudar, y creo que era como la esencia de lo que yo quería transmitir aquí. Y aunque mucha gente, aún teniendo aquí la descripción, me sigue preguntando, vale, woman es mujer, pero ¿a de qué es? Digo, no. Claro, al final la Woman parecía que te destinabas solo a hombres y dije, no. Entonces cambiamos una parte, fue a The Woman, y al principio fue un poco raro y a medida que lo iba diciendo, pues fortaleza, decisión, e incluso mi madre me dijo, ¿la gente lo sabrá decir? Digo, a ver, prueba tú. Y me dijo, a The Woman, digo, ahí lo tienes, y se quedarán, digo, claro que sí, y nada, a The Woman, y ahora ya se me quedó, ¿eres la Jess de a The Woman? Y yo soy a The Woman, pero de ahí más o menos vino un poco la historia. Buenísimo esta historia, y tendrás que escribir a la RAE para que quiten, ¡Es mía! Para que hagan a The Man y a The Woman, ¿eh? No, The Woman ya es un concepto ya más propio, es mío, no me lo quiten. Venga. Sí, sí. ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida una buena salud del suelo pélvico? Conociéndote, empezando por conocerte. El problema de la mayoría, lo siento si me dijo más a mujeres porque al final son las que más se preocupan, pero en general hombres y mujeres, hay un problema de autoconocimiento. Entonces, si tú no conoces tu propio cuerpo, no sabes qué le puede perjudicar de lo que haces. Y luego además porque la gente también prevalece más la apariencia que la funcionalidad. O sea, mucha gente tiene más de tener unos abdominales tal que un abdomen que funcione bien. Bueno, voy a hacerme la pregunta. Que me hizo por los cerros de Úbeda. ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida? Vale. Una buena salud del suelo pélvico? Es decir, si tú tienes el suelo pélvico alineado y vienes de estar desalineado, ¿cómo mejorará tu vida? Imagino que con todo lo que has dicho, pues a nivel sexual, exacto, con todo, digestivo... Exacto. Entonces, lo primero que creo que hay que hacer es conocerte, entonces sabrás cómo no perjudicarlo. De hecho, cuando la gente viene aquí es, no me interesa que te quedes, sino lo primero es cómo no hacerte más daño y al que te atraes. Entonces, lo primero es aprender a movernos bien. O sea, todo el mundo se levanta haciendo un abdominal y se acuesta haciendo un abdominal. Sí. Y dicen, es que entonces parezco un abuelo. No, es que los abuelos son los más listos. Es que al final es, no te hagas daño. O sea, facilitar el cuerpo las cosas. Claro, una vez no pasa nada es lo que decimos. Al final llevas varias. Para mejorar después de conocerte es saber ejercitarlo bien. Ya no te diría tanto entrenarlo para fuerza, sino muchas veces es aprender a relajarlo. ¿Cuántas veces de tu día a día tu suelo pélvico de repente estás ahí dándole fuerza y es innecesario? Y no te das cuenta. Depende del trabajo que tengas, que es donde más horas pasamos el día. La mayoría de gente tiene vidas sedentarias. Se pasa no sé cuántas horas sentadas, luego sumas el coche, donde tu pelvis encima, clac, tiene una posición así, porque en el coche es imposible hacerlo bien, o sea, las cosas como son. Y luego acaban y si llegan a casa, están cansados y como mucho se tumban en un sofá. Entonces ya no te digo que te vayas a echar 4 horas de fuerza y tal, que también sería importante el trabajo de fuerza, pero empieza a darle algo de movilidad, un estiramiento, es que esa carga aún no se aumente más. Claro. De hecho, como tú empieces el día, sí lo vas a acabar. O sea, si a primera hora del día estás rígido, que no puedes moverte con dolores, el movimiento aumenta la temperatura. Y cuando tenemos dolor que me he quedado como clavado, ¿qué haces? Te pones calor o alguna crema que genere calor. Pues entonces dale un calor funcional, que es muévete, tan sencillo como mover un poquito aquí, estiro. Entonces, si tu día lo empiezas aquí y lo rebajas hasta aquí, no lo acabarás aquí, sino aquí. Claro. Más rebajado. Claro. Y eso es un hábito. Al final la gente, yo hago apuestas, no, eso no sirve para nada, pero durante una semana. Si no te funciona, ¿y qué pasa? Que funciona. Pasa que somos perezosos y a la que estamos mejor dejamos de hacerlo. Pero al final es eso, la salud empieza por conocerte y por no hacerte más daño del que hay. Y luego ya, pues, con buenos hábitos. No solo alimenticios, no solo de entrenar, también de sueño, de calidad de vida, de gestión de estrés. Y hoy en día parece que nos han enseñado que si no estás estresado en esta vida, pues algo no va bien. Así estamos todos. Correcto. Que tenemos el suelo pélvico mirando para arriba. ¿Tiene alguna relación el suelo pélvico con dolor menstrual o trastornos del ciclo? Sí. Hay que partir sobre todo de un ciclo menstrual. Influye la parte física, el nivel emocional que estés, el nivel de estrés que recibas, ¿vale? Sobre todo porque hay una orden que se da desde aquí arriba, ¿vale? Entonces, lo primero es que esta parte funcione bien. Los dolores, siempre que no sean de enfermedad, como la endometriosis o la adenomiosis, pueden estar relacionados por tensión. Lo que os comentaba antes de que
los órganos pélvicos van anclados a la pelvis por unos ligamentos. Si esos ligamentos cambian las tensiones, sí, los órganos se mueven. ¿Vale? Es decir, tenemos una vejiga, tenemos un útero y tenemos un recto en esta posición. Según tú estés colocado, la tensión de estos ligamentos van a modificar cómo están colocados. ¿Vale? Tenemos que imaginar que hay un ligamento por hora. Si tenemos una esfera de reloj, cada hora es un ligamento que te ancla la pelvis. Si tú tienes más tensión en la parte posterior, en las 6, en las 7, en las 8, esto va a condicionar que toda tu lumbar cambie la curva. En vez de curva va a haber lumbares aplanadas, culos no desarrollados, culos carpeta que se llaman. Sí. No, es que a mí mato sentadillas y no sale el culo. Vale, pues es un condicionante, empecemos con movilidad. Entonces, todos los órganos lo que condicionan es a que se posicionen más hacia atrás. Entonces, a nivel de dolores menstruales, lo que nos vamos a encontrar es que el útero está más encapsulado, ¿vale? Y cada vez que viene la menstruación tiene que hacer unas contracciones para poder expulsar el endometrio. Pues claro, si no está libre, tú imagínate la fuerza que tiene que llegar a hacer. Súmale también que si lleva una mala práctica alimenticia o que encima sufre de inflamaciones, pues todavía tiene una carga más encima. Y si encima esa pelvis no se mueve, pues todos esos condicionantes pueden dificultar y que sea un dolor tensional, igual que están las cefaleas, dolores de cabeza por tensión de boca o cervicales, pues también podemos encontrar ese tipo de dolor. Si a todo eso le sumamos una alimentación basada en ultraprocesados y demás, si todo eso ya está inflamado, eso claro, aún lo inflama muchísimo más. Correcto, es decir, la cantidad de estrógenos que genera tu cuerpo va muy relacionada con la alimentación, es decir, se alimentan de azúcares. Si en nuestra alimentación comemos muy bien, pero luego de vez en cuando tenemos algún, que esto me pasa a mí por ejemplo, vamos a darle antojos finamente y tenemos el atracón de azúcares o en el día a día siempre, puntualmente no pasa nada, pero si constantemente es así, y azúcares me refiero no solo por ultraprocesados, puede ser una cerveza, puede ser el alcohol, todo lo que nos gusta precisamente y no debemos, pues tiene unos condicionantes y unas afectaciones inflamatorias de todo en general, que también afectaría pues a esa parte. ¿Qué síntomas comunes solemos normalizar y nos podrían indicar un problema en el suelo pélvico? El estreñimiento. Todo el mundo es, como mi madre también lo tenía, tú también, claro, o de siempre me ha pasado. Vale, pues aquí hay que cuestionarse muchas cosas anteriores. Se normaliza el dolor en las relaciones sexuales, curiosamente. Dicen, no, bueno, al principio, pero luego ya está. O depende de la posición. Esos son indicativos de que dentro hay algo, ya no es que el miembro de la pareja sea muy grande, es que a veces no es necesario, cualquier cosa ya duele, un poco de quemazón. Se normalizan haciendo deporte aún a día de hoy esas pequeñas escapas o saltando la cuerda. Se normaliza los dolores menstruales. ¿Te duele la regla? Bueno, lo normal. Mi cara es un cuadro cada vez que me dicen eso. El dolor lumbar se normaliza tal, bueno, ya sé que me duele aquí y muchas veces yo he quitado dolores a nivel de ingle o a nivel lumbar que vienen de suelo pélvico. Por los anclajes que decíamos, hay un ligamento que por ejemplo se ancla a nivel de cabeza de fémur y otro ligamento que pasa a nivel inguinal. De hecho también un ligamento que va del útero al ovario. El ovario también tiene un anclaje que va a nivel lumbar. A veces las chicas te dicen, no, solo me duele la ovulación. Pues también es un condicionante de que puede haber una tensión, una inflamación o una falta de movimiento en la zona. Ahora que has hablado de pérdidas, imagino que te refieres a pérdidas de orina. Correcto. ¿A partir de o gases. Vale. Pedetes, pedos vaginales y pedos anales. Miki. ¿A partir de qué edad? O sea, ¿es normal? Y si es normal, ¿a partir de qué edad? No es normal. No debería pasar nunca. ¿Nunca? Nunca. No. Por mucho que dicen la vejez es tal, no. Eso es lo que se ha dicho siempre y porque les pasa sobre todo más a las mujeres y en caso de los hombres es en la edad de 65 años, sobre todo porque las próstatas se inflaman y hacen la resección y al hacer la resección de la próstata se llevan parte del esfínter. Los hombres, si no está la próstata, están fastidiados. O sea, chicos, a los 40, sobre todo los ciclistas, revisiones de próstata. Y es un tema así, o sea, no debería pasar nunca. O sea, yo conozco muchas mujeres de 60, 70, 80 años que siguen haciendo un montón de deporte y no tienen pérdidas. Y no es porque su suelo pélvico esté bien, es que el resto del cuerpo está trabajando bien. Cuidan la alimentación, cuidan la movilidad, no están estresadas, la forma de ver la vida que tenían era como solo podían vivir eso, es muy distinto. Y tienen glúteo, chicas y chicos. El culo no es estético, es funcional. Gracias, necesitamos tener un glúteo
no para sentarnos, sino para que nos dé una estabilidad en la zona pélvica. Yo te escucho hablar y pienso, qué bien que tenga este buen culo que me sujeta. Y no sirven las prótesis, eso no sirve, no. porque si el músculo no está bien, caen. Ay, Pues no. ahora hablábamos de las pérdidas y están muy normalizadas. O sea, yo, por ejemplo, me dicen que una persona de 70 años tiene pérdidas de orina y lo tengo muy normalizado, pero mi madre es profesora de yoga, con 69 años, no tiene pérdidas. ¿Qué es, profe de? Yoga. ¿Y cómo está físicamente tu madre? Mi madre tiene mucha elasticidad, mucha... ¿Y fuerza? Sí. ¿Y el yoga a ella qué le proporciona a nivel emocional y de Estabilidad, tranquilidad, Ahí es está, lo más tranquilo que puedas conocer. Pues los condicionantes que perjudican más todo, ella los tiene inhibidos. Sí. Pero sí que te diré que, por ejemplo, hubo una cosa muy buena, y ahora perdón porque voy a hacer un poco de propaganda, con Velasco en su momento hizo una propaganda de unas compresas para orina. Nos fue muy bien en un sentido que fue dar visibilidad a un problema, Claro. pero a la vez fue un problema porque la gente normalizó el tener que llevar un salvaslip o una compresa. Que ojo, llevar eso todo el día, aunque sea de algodón, lo que sea bragas menstruales o de esto, te cargas la flora. Sí. Tener algo que no transpira. Entonces, igual que para dormir, y si no lo hacéis deberíais dormir sin nada, es decir, sin ropa interior, nada que apriete, no llevar eso por condicionante, porque al final te perjudicas otra cosa. O sea, si pasa, yo lo entiendo que por olores y esto se utilice, pero busca una solución, no lo normalices. Claro. Y ahora os preguntaréis, y perdona, esto es muy divertido. Hay gente que no le incomode hacerse pipí o tener que buscar un baño, que sepáis que sí, a mí me han llegado a decir que venían por obligación del médico y no les suponía un problema. Y los invité a irse porque al final no querían recuperarse. Pero no lo normalicéis. O sea, con lo cómodo que debe ser eso. Mucho. Pero que sepáis que existe gente así. ¿Tú podrías ayudar a alguien que no quiera recurrir a la salud alopática? Me refiero, una persona que vaya al ginecólogo, como a ti te pasaba, y le diga, esto es normal, los dolores son normales y demás, y diga, bueno, ya me he cansado de ir a la medicina tradicional, voy a buscar una alternativa. Vale, terapias naturales o cosas así. Sí, terapias, bueno, tú con terapia manual. Vale. Terapia manual. Yo te diría que todo lo que sume. Es decir, yo aquí porque te voy a hablar de mi parte, la terapia manual, para los dolores menstruales, la terapia manual es fantástica. Para un embarazo es fantástico. Para cualquier dolencia, la terapia manual es fantástica porque recupera la elasticidad de los tejidos, la movilidad o restricciones. Que sí que es verdad que los quitas o los mejoras y vuelven a aparecer, porque el cuerpo es de costumbres. Claro. ¿Vale? No, aunque hay mucha gente que tú haciendo todo lo que esté en tu mano, hay una fisonomía, hay una fisiología de cómo estás hecha, una estructura, entonces la tendencia será ir, pero tú lo puedes mejorar dándole movilidad, tal. Entonces yo todo lo que sume, yo siempre lo digo, no solo con terapia manual, es que también la miopatía, la acupuntura, la osteopatía, joder, si te lo puedes permitir, pues la combinación es muy buena, porque al final muchas también tratan el equilibrio desde arriba a abajo. Y al final, y es lo que os he dicho, no es un complejo, es un conjunto. La emocional, todo es genial. Bueno, tú también me lo decías, que cuando tratas a alguien tendría que ser como un equipo de nutrición, fisio, psicólogo. Sí, etcétera. Yo cuando llegan hago una historia clínica, pero sobre todo las cosas aparecen cuando tú los tumbas en la camilla, empiezas a tocar, pues ya estás inflamada, tal, empiezas a hablar de nutrición, les preguntas, bueno, por suerte a mí se me abre bastante la gente, entonces sé a nivel psicológico y también pregunto por el trabajo, entonces ya sé un poquito por dónde van los tiros. Acaban contándote cosas, pues ahí ojalá todo el mundo se lo pudiera permitir, por desgracia en este país muchas cosas tienes que pagártelas tú porque la sanidad pues va a una velocidad que cuando necesitas algo no lo puedes adquirir siempre que lo necesites y no todo el mundo se puede permitir terapias, pero siempre digo que si hubiera un conjunto de trabajo multidisciplinar, la ingesta de medicación sería mucho menor. Claro. Pero aquí tenemos ya un problema de es que lo primero es, hay un dolor, hay una ansiedad, hay un medicación. Oye, vamos a indagar porque eso es un parche. Hay momentos que sí que es importante, oye, te doy esto, pero a la vez, yo qué sé, hay un dolor muy heavy, por ejemplo, de endometriosis, hay chicas a las que yo les digo, para evitar desmayos, como es mi caso, pues puntualmente quizás sí que te aconsejo unas anticonceptivas, claro, o sí que te aconsejo que te tomes algo antes de que haya un pico de dolor más fuerte para no hacerte daño, pero a la vez que buscas soluciones, cosas que
sin llegar a un nivel de estrés más elevado, haciendo otras cosas, pero que te ayuden a seguir en esa onda. Claro. Sí, ahí es lo que yo diría. Entonces, en consulta, ¿qué tipo de pacientes suelen acudir a ti? ¿Con qué síntomas? ¿Y qué tipo de tratamiento o acompañamiento ofreces? O sea, te he hecho 3 preguntas en ¿De una. suelo pélvico? Puedes hablar de suelo pélvico o puedes hablar en general, porque yo sé, por experiencia propia, que también tratas otras cosas. Tanto a mí como a Joan, mi pareja, también lo tratas tú. Y es un chico. Ahora ya he restringido el acceso a chicos, es decir, me mantengo con los que tengo, pero ya no acepto más nuevos porque al final mi especialidad va enfocada sobre todo a la mujer, aunque suelo público pueden ser hombres y mujeres, yo decidí hace tiempo ya solo trabajar con mujeres porque me es más fácil comprender por las situaciones en las que pasan y porque sufro al final. Mi enfoque va mucho a endometriosis, que es lo que yo sufro. Pero buscando soluciones para esto me di cuenta que había muchas ramas en las que puedes trabajar. Entonces empezaron sobre todo a venir gente, pues lo típico, ¿no? Un posparto, después. Después, en las segundas veces que se quedaban embarazadas, como ya conocían que trabajaba, ya empiezan a venir embarazadas. Hablan entre ellas. Chicas que no se pueden quedar embarazadas y por algún tema que hemos hablado aquí, pues les explico que todo ese trabajo previo para la fertilidad, también hay una infertilidad por una mala biomecánica de funcionamiento de circulación. ¿Vale? Cuando no hay solución que dices, ostras, está todo bien, no hay ningún problema, puede ser que sea algo de cómo está todo aquí dentro. Vienen también por dolores, sobre todo endometriosis, cuando yo me especializo, pues desde la asociación esta empiezan a hablar y entre ellas pues hablan, ostras, pues yes, se hace el boom de la endometriosis, explican que todo lo que puede ayudar, sobre todo nutrición, y se nos deja muy de lado y ahora hemos empezado a estar ahí. Dolor en las relaciones. Me encanta porque cada vez más las mujeres empiezan a venir o incluso parejas que saben que eso existe, pues llaman, y me ha pasado en alguna ocasión que me ha llamado la pareja para ver si yo les podría asesorar o ayudar y decir, ostras, eso está muy bien, que pues eso pasa poco, pero pasa. ¡Qué maravilla! Sí, gente que pues se le ha hecho una intervención quirúrgica del estilo pues que le han hecho una histerectomía, una intervención que es la importancia de tratar las cicatrices, que nos pensamos que porque es una cicatriz pequeña no pasa nada, pero muchas intervenciones abdominales de la paroscopia, que son mínimas, muchas veces por zona afectan a ligamentos importantes que sujetan, por ejemplo, la vejiga, el útero o la próstata a nivel perineal y porque perforan 7 capas. Son varias capas que se perforan y que entre ellas al final dificultan la continuidad. Entonces, cuando hay cualquier práctica deportiva, si tú no tienes una buena función de la faja abdominal y de la musculatura externa y de que esas capas deslicen bien entre ellas, va a haber una dificultad y a consecuencia musculatura que se va a sobrecargar o, por ejemplo, una cesárea puede dificultar después las relaciones, una evacuación, relaciones sexuales satisfactorias y no necesariamente ha pasado por el canal vaginal. También estaría esa parte. Entonces todo eso llega viniendo aquí y al final pues se lo hará un poquito así, dicen, ves con Jess que Jess te lo arregla. Al final, no sé por qué, cuando ya han pasado por varios sitios, pues acaba gente muy desesperada aquí y a veces no es un dolor como tal de suelo pélvico, es la que hablamos la parte emocional, ¿no? De gente que peta, que ya no tiene o por logística y a veces pues te encuentras que vienen a hablar. Y no pasa nada, a la vez que y a la que hablan. Por experiencia propia puedo decir que venimos aquí a que nos toques y a que nos escuches. 2 en 1. Y aparte acabamos coincidiendo todos aquí, porque yo aquí me encontré una compañera que no me esperaba y Vanessa, si en algún momento nos escuchas, un beso, guapa. Vamos con algún mito, ¿vale? Uy. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves relacionados con el suelo pélvico? Por ejemplo, hablabas antes del tema del abdominal, ¿no? Mucha gente dice, venga, abdominal para fortalecer. Sí. ¿Qué más? Una tableta de chocolate, o sea, el six-pack que se llama, no es sinónimo de una buena funcionalidad del abdomen, ¿vale? Matarte a hacer solo Kegels, que son las contracciones vaginales, el famoso stop pipí. Primero de todo, no cortéis el chorro del pipí, que fomentáis las infecciones y que realmente es un mito. Aquí ya tenemos otro. Segundo, solo hacer Kegels
no implica que tu salud pélvica mejore. Es que hemos explicado que es una casa. Si una pared falla, el resto, o sea, si falta una pared en una casa va a entrar frío. Pues aquí es lo mismo. Y nunca mejor dicho. Por ejemplo, ¿las bolas chinas son para todo el mundo en cualquier situación o requieren de un contexto especial? Toda persona, antes de utilizar cualquier utensilio o que le haya comentado a una compañera, debe pasar por un especialista y una revisión. Cada cuerpo es diferente, cada persona es distinta y hay cosas que funcionan mejor en unas personas que en otras, en función de qué hagan. Yo, por ejemplo, los hipopresivos los había dejado de hacer servir y lo que me estoy dando cuenta es que hay tanta presión en las cosas que hacen de sentarse todo el día, trabajar sentados, oficina, luego coche, pues los utilizo a modo descongestivo. Entonces, gente que al final tiene poco recurso de tiempo porque está sola con los 2 críos en casa, es un posparto y no le da la vida, mejor esto que nada. Claro. Empecemos a que hay una respiración, que hay un cambio, una buena postura. Es que yo recuerdo hace años, en una despedida de soltera, las vendían como salud vaginal, para fortalecer el músculo de la vagina. Hay algo muy bueno y es lo que decíamos, que igual que lo de las compresas, ¿no? De estas de incontinencia, que al final, que tú las puedes adquirir en cualquier sitio, tiene cosas muy buenas por el tema de la privacidad, pero hay una falta de buena práctica o de cómo te están pautando eso. Porque si a ti no te han valorado, te dicen, no, te pones esto y ya está. Y esa persona, lo que decíamos, ¿no? Que detrás de unas hipertonías suele haber un suelo pélvico flojo. Y de repente le metes ahí, que te van por peso al máximo, venga, me voy a buscar a los niños al colegio, eso al final te repercute porque una musculatura ya que no trabaja bien, que se fatiga, le metes más esfuerzo y ¿qué pasa? Que aún empeoras la situación y esto no sirve para nada y el suelo pélvico es como cuando tienes agujetas y te pasas una ruptura fibrilar después. Pues esto es lo mismo que en el suelo pélvico. Claro. Entonces no es una crítica a las bolas chinas, pero creo que hay herramientas mejores que esas, que es como no hacerte más daño cuando hagas cosas. ¿Qué señales nos pueden estar avisando de que algo no va bien en nuestro suelo pélvico? Apretar cuando haces pipí, por ejemplo. O sea, tener que hacer un esfuerzo para poder evacuar. Y hay mucha gente que dice, yo no empujo, pero se tiran hacia adelante el tronco. Eso es apretar. Igual que para ir de vientre, son señales de que no debes apretar. O sea, hay algo que ahí no está funcionando, además de digestivo. Dolor en las relaciones, y cuando digo dolor, como las mujeres somos más sufridas y toleramos mejores molestias, vamos a llamarlo ya molestias, cualquier cosa que te incomode, no solo a nivel pélvico, dolores lumbares, aunque no se relacionen por el tema de la comunicación anatómica que tienen. Mira, y esto pues va relacionado con tu trabajo, los bruxismos, la tensión de la articulación temporomandibular, siempre digo, una boca tensa es un suelo pélvico tenso. O sea, todo el mundo que tiene una cosa tiene la otra. Un diafragma tenso, cuando digo un diafragma, hay gente que con nada se cansa, una parrilla costal muy cerrada. Luego están los desajustes respiratorios. Cuando digo desajuste respiratorio, hay mucha gente que inspira y el pulmón debe ensancharse, por lo tanto todo debería ampliarse. Es muy curioso que hay como una franja de edad de las mujeres, ¿no? Desde unos 45 o 50, de llevar el ombligo todo el rato hacia adentro. ¿Vale? Entonces, cuando cogen aire, esconden el ombligo y cuando lo sueltan se va. Cuando debería ser todo lo contrario, expandir al inspirar para hacer espacio y al soltar el aire debería todo volver a su posición. Pues me encuentro que van con el ombligo hacia adentro. Pues deciros que esto, si tú coges un globo y lo aprietas por la mitad, se deforma. Pues eso es lo que está pasando en los órganos internos, se van para arriba y más presiona tu suelo pélvico. Entonces todo eso a veces no son síntomas como tal, no te das cuenta, pero son malas praxis que no duelen, pero luego dan unas consecuencias. Es que mientras lo estabas diciendo me he dado cuenta que el ombligo está para adentro y chicas, ya me a lo fofisano, barriga relajada, que ahí está lo funcional. ¿A qué edad sería ideal empezar a cuidar el suelo pélvico y qué hábitos diarios nos pueden ayudar a mantenerlo en forma? Había una seguidora que me preguntaba si hay algo que se puede hacer en el día a día para prevenir problemas. Vale, yo lo primero que te diría es que desde que ya nace un bebé, buenas prácticas. Cuando los niños les quitamos ya el pañal, los sentamos en el orinal, ahí bien, porque tienen contacto con el suelo, pero cuando, por ejemplo, pasas del orinal ya a la taza del váter, los niños se quedan con los pies colgando. Sí. No hago mucha parte de pediatría, pero sí que algo que yo he marcado mucho a mis sobrinos, a mi hermana, para que lo hiciera,
es el tema de cuando lo sientan en la taza del váter ellos no tocan. Entonces, poner la banqueta para que tengan un contacto, primero para tener más estabilidad, porque cualquier persona con los pies colgando es como desde el core, entonces si hay una fuerza aquí, difícilmente vas a poder relajar los esfínteres. Luego, segundo, tendríamos que tener, pues como hace mucha gente, un agujero en el suelo y ponernos en cuclillas para hacer pipí y para evacuar, por un tema de relajación también. Los váteres cada vez son más altos, entonces ahí tenemos unas dificultades. Por lo tanto, pues ponemos una banqueta debajo y así ayudamos a que los esfínteres se puedan relajar. Cositas que hacemos mal durante toda la vida, pues aguantar en exceso el pipí, el olvidarnos de no hacer pipí, o sea, de no, luego. Llega un punto que también eso repercute en el nivel de infecciones. Luego está la gente que olvida, dice, ahora me viene a ir de vientre porque estoy fuera de casa, tal. No es como el pipí. El pipí a los 10 minutos te recuerda de tú, que me estoy haciendo pipí. La caca puede llegar a pasar 48 y 72 horas en volver a aparecerte las ganas de ir a... O sea, la llamada... yo llamo la llamada. Entonces, si tú no la escuchas, dificulta eso. Es una vez no pasa nada, pero si lo haces a largo plazo, es un motivo también de que aparezca un estreñimiento. Un estreñimiento porque cada vez más la ampolla rectal, para darte esa notificación de, oye, que tengo ganas, tiene que ampliarse cada vez más. Los receptores no funcionan igual. Entonces, reeducar eso es bastante más complicado. Luego se seca, se deshidrata más, cuesta más evacuarla, el bolo fecal es más grande, el conducto es el que es. Y luego es que dicen, las almorranas, esas queridas tal. Y encima me voy a hacer deporte, pero con eso ahí, apretando. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer bien desde la alimentación y la hidratación, que también es muy importante. La gente no bebe agua y los pipís deberían ser transparentes. Menos el primero de la mañana, todos deberían tirar amarillito claro, transparente. Quiere decir que las vías están limpias. ¿Cuánta gente hace todos los pipís del día y son oscuros? Yo los tengo muy transparentes, eso me hace muy feliz. ¡Ante todo transparente! Esa es una cosa que también condiciona. Y de prevención, pues creo que debería empezar en las escuelas, desde cuando hacemos educación física o cualquier cosa. Creo que hay muchos ejercicios todavía, que como se han hecho siempre, el abdominal clásico, creo que hay muchas formas de hacerlo distinto sin poner en compromiso esta zona. Igual que, por ejemplo, los niños en las escuelas están muchas horas sentados, pues fomentar más el movimiento. Claro. Porque al final estás en una silla, no cambias, obligarlos a moverse entre clases y clases, o que hubiera como 10 minutos de, pues nos movemos. Y igual que en los trabajos, también lo diría, llega un punto que todo el día sentado en el trabajo, todo el día de pie, tú no puedes decir al jefe, oye, vamos a parar 10 minutos que tengo que movilizarme. Claro, lo de repetición, lo de cargar, habría que arreglar muchas cosas, pero ya que eso no pasa, pues darle algo de movilidad al cuerpo. Que, por cierto, si queréis ver algún ejercicio en concreto, Jess en su Instagram, a The Woman Fisioterapia, tiene ejemplos de ejercicios para que podáis ver. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? La gente. Yo sabía que me dirías la gente. Es decir, llega muchos tipos de personas. A mí me encanta descubrir gente nueva. Gente nueva quiere decir que es como, vale, a ver, ¿qué tipo de persona me llega? La inquietud esa de a ver cómo conecto con ella. A mí me gusta mucho que, o sea, es que viene de todas las edades, vienen de religiones distintas, vienen de diferentes áreas de España, o sea, viene mucha gente que curiosamente se sacan la plaza aquí y todos acaban viniendo aquí, es muy curioso. Y a mí me encanta conocer gente de todos lados, viene gente de fuera, extranjera también, de diferentes disciplinas, de diferentes edades, y me encanta porque de cada persona aprendes algo, y eso es lo que me llevo. Y al final aquí se crea, que yo siempre digo, no son pacientes, o sea, no llegáis a ser pacientes. Tú, y al final es lo que digo a la gente, para mí es una familia lo que se ha creado aquí, porque hay veces, yo siempre estoy ayudando a todo el mundo, pero es que a veces pasa al revés. O sea, al final es un feedback. Incluso hacemos cenas, incluso quedamos para tomarnos algo, que al final es algo más. Que al final las alegrías de la gente son mis alegrías y las penas de la gente se acaban convirtiendo en mis penas también, claro. Y viceversa. Eso es lo mejor. Y luego, pues, te tiene que gustar la gente para hacer lo que haces, y sobre todo cuando vienen con una dolencia y te dicen, wow, estoy mucho mejor. O lo de que decía de fertilidad, estamos embarazados. O es un regalazo, claro, es un regalazo. Hay cosas muy buenas, tienen también sus momentos, pero bueno, sobre todo también una cosa que me gusta mucho es que yo aquí aprendo a valorar mucho más el encontrarte bien.
Yo sí me acuerdo una vez al mes y tengo el recordatorio de, oye, estoy mal, sí, tal, y se te olvida. Y luego viene gente y tú te estás quejando por cosas y te das cuenta de que lo tuyo, que no es que sea menos, ¿no? Pero te das cuenta de que hay gente con muchas cosas peores y, ostras, y la forma como ven la vida. Porque cuando alguien tiene dolor, su perspectiva cambia. Y yo aprendo cada día con personas. Y de todas las edades. Gente joven, gente mayor. Y eso para mí es de lo mejor que llega. Yo creo que todos los que nos dedicamos un poquito a la salud tenemos como ese agradecimiento diario de qué bien estoy. Y además, yo no sé si a ti te pasa, pero yo en el trabajo me transformo. Hay gente que viene con miedo, ¿no? Todo lo que es tratar la boca, a la gente le da miedo. Empatía. Entonces es, venga, tranquila, que todo va a ir bien. Y la gente se va tan agradecida y tan feliz que eso te da una satisfacción. Bueno, también marca un poco la diferencia, o sea, es decir, hay muy buenos profesionales, pero no todo el mundo sabe transmitirte eso. No. Entonces yo siempre digo, el suelo pélvico es una parte muy íntima. Y yo cuando trato, intento, igual, lo que a mí no me gustaría, intento que sea lo más útil. Y dicen, ya está, sí. O les digo, ay, cuéntame algo. Y yo voy trabajando y no se han dado cuenta que a lo mejor ese puntito de dolor no está, ¿no? Al final, pues ponerte en el lugar de la otra persona. Yo creo que es lo que marca la diferencia entre unos sitios y otros. Claro. Al final, claro. ¿Tú volverías a un sitio que te han tratado mal? No. Pues yo tampoco. Pues esto es más de lo mismo. Al final yo recuerdo algún día que me has tratado de suelo pélvico, de estar con la regla y decirte, Jess, estoy con la regla, y que me digas, no pasa nada, es natural, es normal. ¿Te duele? Porque ahora si te duele te estarás mejor, pero al final es normalizar. Yo me encuentro chicas, lo primero es, no me he depilado. Y yo, si lo haces, primero de todo es por ti, no por mí. Digo, y segundo, digo, yo voy por dentro. Al final yo no veo nada, yo estoy palpando, o sea, mis ojos son mis dedos. Entonces, normalizar cosas. Eso es otro tabú, ¿sabes? Al final de tener que ir a un sitio, tengo que depilarme. Es invierno, hace frío, y si es verano y quieres ir así, pues ole, también eres bienvenida. O sea, Claro que solo faltaría. Mira, de hecho la siguiente pregunta iba sobre esto. ¿Qué le dirías a una persona que siente vergüenza o incomodidad al hablar de estos temas? Bueno, es que es lo mismo que digo aquí. Aquí, sobre todo, en la primera entrevista es, yo te voy a dar mucha información y yo voy a ir a trabajar. Si hay cualquier cosa donde tú no estés cómoda, házmelo saber. O sea, lo primero es comunicación. Si algo no lo entiendes, te lo explicaré. Y si algo no te apetece hacerlo, pues ese día no se hace. O sea, eso es lo principal que debe haber. Si la gente normalmente ya directamente te lo dice, se lo ves en la cara, tal, y digo, dudas, tal, y lo primero que hago es, hay mucha gente que dice, a mí no me tapes ya, ¿sabes? La confianza, y hay gente que depende de cómo estén ellos, y lo primero es, ya pones una toalla encima y ves mucha gente cuando se les corre un poquito ya es un tal, o se da la vuelta, y es normal. Entonces yo lo primero es taparte, tal, o le tienes que explicar, o empieza a mirarte, o sea, darle esa confianza también de, no hay nada mal en ti, acepta tu cuerpo y lo tienes que querer. Lo que hablamos de que no nos enseñan bueno, que es como tabús de esto no, tal, feo, y eso genera otro trauma, que es que no, la gente le dices, pero ¿te has mirado? ¿Hay mucha diferencia? En un posparto me lo invento, cualquier cosa. Yo, uy, no. Eso es feo o tal. ¿Cómo que es feo? ¿Sabes? Son esas ideas que nos meten y tú te lo crees, y de ahí va la confianza luego que en hacer cosas o decidir cosas que a lo mejor no harías de una manera. Y en este tema es que pasan muchas cosas así, por la falta de autoconocimiento, la falta de acompañamiento. Y yo se lo dije a mi madre una vez, no es una crítica, o sea, con lo que tú has recibido has hecho lo mejor posible, pero agradezco que yo con mi curiosidad pues me he autoexplorado y me he comprendido y haya entendido cómo funciona. Yo, porque si tú no te entiendes no le puedes expresar a tu pareja qué es lo que tú necesitas, y yo tardé, pero dije, yo intento acompañar a la gente lo máximo posible, y tengo muchas madres aquí que tienen hijas adolescentes, y al aprender ellas conmigo, o sea, la educación que les está llegando a las niñas es fantástica, o me las traen aquí porque confían en que el acompañamiento, y para mí eso es que es el mejor regalo que le puedes hacer a alguien a quien tú quieras. Qué maravilla, es así. Qué bien. Sí, qué sí. Bien. ¿Qué cambios has visto en ti misma o en tu entorno al hablar abiertamente de salud pélvica? Tengo que decir que nunca he tenido muchos tabús con esto. Desde pequeña era muy curiosa y bueno, al final te encuentras de todo. Gente que te hace preguntas más a nivel de aparatología, de oye, ¿esto cómo sirve tal? O gente que cuando ya a medida que, ¿tú qué trabajas en esto? Me pasa esto.
empiezan ya a consultarte, ¿no? Cuando saben, o gente que a día de hoy no saben, que saben que trabajo con suelo pélvico y no entienden que mis valoraciones son internas. Que yo al final me pongo mi guante y entro y se quedan como, ¿cómo? Y yo, sí. Y me hacen, pero así. Y yo, sí, con la mano. Entonces, creo que todavía hay mucho tabú con esto. Pero preguntan muchas cosas. Hay gente muy curiosa, sobre todo cuando ya empiezan a hablar entre mujeres, ya vienen aquí me pasa, creo que tengo esto, o creo que tengo aquello, o me pasa, y en realidad no es eso y es otra cosa. Pero cuesta. O sea, yo hablo y me preguntan, ¿y qué hace? Y como yo al final empiezo y empalmo un tema con el otro, como me pasa aquí ahora, pues al final funciona así. Es decir, cada vez más, pero todavía en grupo cuesta. Sea a nivel individual, que te cogen o cuando te tienen una confianza, o me han dicho que haces esto, y yo sí, ¿te puedo ayudar en algo? O como yo muchas veces cuando estoy haciendo alguna grabación, yo hago público lo que tengo, pero no porque quiera que la gente, ay, pobrecita, no, es para que si te está pasando esto, hostia, no lo normalices, porque a mí me lo han normalizado y no me gustaba. Entonces ahora pues tienes herramientas y recursos. ¿Qué le dirías a alguien que cree que estos problemas son, entre comillas, normales con la edad y no tienen solución? ¿Te gusta vivir así? ¿Estás cómoda teniendo que cambiar la compresa con esa quemazón ahí abajo, por ejemplo, si es una incontinencia? O hacerte pipí mientras tienes relaciones, porque cada vez en la edad más avanzada se siguen teniendo. ¿Te gusta reírte y se te escape el pipí o reírte y se te escape un pedete? ¿Es cómodo? Claro. Porque si es así, lo que hablamos. Entonces es que dudo que a nadie, sí, correcto. No quiere ir a... Cambia la forma de verlo. Claro. Bueno, ¿qué rol juega la respiración, la postura o el estrés en la salud pélvica? Esta pregunta... Todo. Es decir, es el techo. Sí. Es decir, si tú ya no... los problemas respiratorios, asmáticos, los resfriados, al final tenemos que entender que el diafragma son dos cúpulas que se mueven a la vez, ¿vale? La mayoría de gente la tienen en aplanadas, las cúpulas. Yo, por ejemplo. Sí, yo seguro que también. Seguramente. Entonces, esto es más un tema de cómo hemos gestionado la fuerza, cómo compensamos. Entonces, tenemos que imaginar que si esto está generando mucha presión, tendrás un margen respiratorio más pequeño. ¿Vale? La gente se cansa mucho más rápido. La flexibilidad, también a nivel costal, a nivel de tener una buena capacidad pulmonar. Que realmente puedas respirar por la nariz y por boca. Yo solo puedo respirar por boca. Eso es un condicionante, ¿vale? Entonces, si tu diafragma no se está moviendo bien, y la tendencia es por postura, que hablábamos, ¿no? Postura y diafragma. La mayoría de gente tiene una postura en cierre, ¿vale? Sí, el trabajo, sí, las disciplinas deportivas, sí, pero sobre todo porque los primeros referentes que tenemos en casa son nuestros padres. Y si ellos ya no tienen una buena postura o no tienen unas buenas dinámicas, tú no las vas a adquirir. Igual que las alimentarias, igual que mil cosas. Entonces, si ya condicionamos a que la postura es en cierre, y la postura habla mucho, ya no estructural, sino la postura que realmente has ido adoptando, habla mucho de cómo afrontas tú las cosas. En la mayoría de gente es desde la vergüenza, desde el miedo. Y esa es otra parte, ¿no? Entonces, las chicas se desarrolla el pecho, aquí, y te lo dicen, cuando me creció el pecho. La gente cuando no quiere ser vista, tal, o sea... Bueno, es el caparazón. El caparazón, me encojo. El estrés, ¿no? Cuando estoy mal, estoy triste, me cierro porque el dolor lo que hace es un cierre. O sea, te encoge, te encierras en ti mismo. Todo eso repercute a que haya un aumento de presión en tu abdomen y que esa presión, pues evidentemente lo que hablábamos, hay una gestión de espacio y cada vez hay menos. Y encima tenemos todo el sistema digestivo que debería hacer esto, de movimiento peristáltico, de serpiente, y no tiene espacio, pues todo se ralentiza. Y si aquí acumulamos más, pues pesa más aquí. Y normalmente todo el estrés, todos los miedos, todas las ansiedades cierran. O sea, dejan un diafragma bloqueado abajo, un aumento de presión y lo que condiciona es a toda la postura. Entonces, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Pues, tenemos las dos versiones. Y si sumamos que el nivel de vida en el que estamos viviendo es estrés, es crisis, que no te enseñan una buena gestión emocional, ojo con esto, siempre es un, pero no llores, no esto, no,
exprésalo, claro que sí, suéltalo, porque si te lo quedas dentro es peor, todo eso también pesa. Sí que pesa. Y la parte emocional, hoy en día te podría decir que el 90% no, pero el 80% de patologías que hay aquí seguramente son consecuencias de una mala gestión emocional y se ha somatizado. Estoy segurísima. Porque no tiene un ajo, tiene una cebolla. La generación... Bueno, aquí tienes muchas generaciones. Yo tengo de todo, las edades más avanzadas se lo toman muy bien porque siempre han vivido así y para ellas es la normalidad. Ahora no te queda otra porque dices, o tiro para adelante porque mi madre lo hacía, entonces yo también tengo que hacerlo. Y luego tienes los de paso de todo. ¿Cómo se llaman? Los de ahora, los jóvenes, los... Me ha dicho que yo era millennial, ¿no? Sí, tú eres millennial. Y los Bueno, de después creo que son ahora generación Z. La generación Z tienen la presión de las redes, o sea, yo aparento estar muy bien aunque estés hecho polvo, y hay un pasotismo de, bueno, o sea, que no sé quién nos va a jubilar, tenemos un problema ahí de gestión. O sea, nosotros es una autopresión que te generas tú mismo, pero ahora las generaciones nuevas, su gestión emocional es el aparentar. Que si no tienes no sé cuántos seguidores, no sé cuántos likes, y dices, ¿y tú como persona dónde estás? O sea, tenemos en las diferentes generaciones cosas, ¿no? Y no quiere decir que no les duele, al final todo eso, para adentro, para adentro. De hecho, hay mucha gente que no tiene redes sociales y saben muchísimo de salud. Bueno, yo he conocido gente a través del máster que no tienen redes sociales y nos han enseñado lo que hablabas tú de la cesárea, de que a veces pues, se cortan muchas capas, las fascias, todo, y que todo eso tarda muchísimo en regenerarse y que nunca se regenera al 100%. Al 100%. Todo esto te lo enseña a personas que no tienen redes sociales. Correcto, es decir, hay muchas formas de aprendizaje, pero ya te digo, yo no sería adolescente ahora mismo, ¿eh? ¡Qué pereza! No, por las cargas que tienen y por lo que les espera. Por eso. Digo, cada vez está peor. Si ya antes no se hablaba, parece que luego empezamos que sí, hemos hecho retroceso. Cada vez estamos más limitados. Bueno, ¿cómo pueden ayudar profesionales como tú a mujeres en diferentes etapas, como por ejemplo embarazo, posparto y menopausia, que son, creo que las 3 etapas más importantes en la vida de una mujer? Pues como en todas ellas llegan sin tener ningún conocimiento previo, primero empezar a explicarles, o sea, desde el problema que te planteen, explicarles cómo funcionas y sobre todo llegar a una buena vejez dentro de todo, calidad desde cómo entrenar bien, si has tenido un hijo, desde pues cómo no hacerte daño los primeros meses, porque de seguida te ponen a entrenar y quizá no es lo más conveniente en función de cómo haya sido tu parto, cómo no empeorar ese problema, o sea, a veces no es arreglarlo, sino no empeorarlo. Los prolapsos tú puedes convivir con ellos, el prolapso no deja de ser un descenso de un órgano, hay grados, tú puedes evitar que vayan a más. Entonces la prevención es lo primerísimo a lo que deberíamos dedicarnos los fisios, porque nuestro trabajo es la prevención. Me sangra la oreja cuando dicen, voy a que me arregle. Y yo digo, no soy mecánica. Entonces, creo que el principal problema es que no nos enseñan a cuidar de nosotros. El cuerpo humano es una máquina perfecta y cuando ya pasa algo es porque ha dado gritos y nadie la ha escuchado. Entonces Correcto. luego empiezan los problemas. Es que, claro, no he hecho nada y mira qué me ha pasado. ¿Cuánto tiempo llevas notando ahí, o haciendo hola, hola? No, pues, ala, aquí cortamos. Y lo hemos hecho todos, yo incluida, y a día de hoy aún. Pero funcionamos así. Lo primero es aprender a escucharte, a identificar qué no es normal, pero como normalizan todo, pues aquí luego es el desequilibrio. Y luego dices, bueno, pues como has traído bien esto... Y otra cosa que nos perjudica mucho de las redes y todo esto es que tienes al abasto mucha información y dices, bueno, pues voy a hacer esto. Y cuando te llegan aquí dices, ¿qué destrozo te has hecho? Gracias por decirlo, Jess, porque yo lo veo mucho en la nutrición, que es el mundo que me gusta mucho. Todo el mundo es nutricionista. Sí, y todo el mundo te recomienda cosas, pero también acude mucha gente a consulta con unas barrigas muy inflamadas porque cada persona es un mundo, cada persona tiene una gestión de sus emociones diferente, tiene un trabajo diferente. Correcto. Y cada persona hay que tratarla individualmente. No puedes recomendar un ayuno a una persona que trabaja en una obra y está estresado todo el día. No.
Y el ayuno yo lo defiendo, lo considero que es una herramienta Sí. muy buena, pero hay que Una elegir buena bien. analítica, leer bien cuál es el objetivo de la Exacto. persona, en función de qué hace. Exacto. O sea, que en tu mundo también pasa. Sí, en mi mundo, bueno, hay mucho intrusismo. Cada vez dicen, venga, que me des un masaje. Yo no doy masajes, yo hago terapia, yo hago fisioterapia, hago rehabilitación. Entonces, hay un problema, claro, de un masaje. Dicen, ay, pero esto duele. No, no duele, te estoy dando movida a un tejido y un masaje es que no les quito prestigio, es que cada cosa tiene su nombre. Entonces, hay que entender qué estamos buscando. Entonces, como no podemos hacer prevención, cada vez estamos más ahí de que la gente viene, es que me he quedado clavado. Puedes quedarte clavado porque realmente eres propenso a, aunque te estés cuidando, porque me pasa de vez en cuando, y yo voy una vez religiosamente al fisio al mes, y te encuentras la gente que de repente hace 5 años que no te ha llamado, hola, tal, ¿qué voy a hacer yo en una sesión? No, tenemos que coger 4 o 5 por lo menos. Entonces, al final, la frase de, el fisio genera adicción, no. Aprendes a entender que puedes vivir mejor, sin dolor o con un dolor más reducido. Entonces, es lo que decimos, ¿tienes que hacer cosas por tu cuenta? Claro, debes entrenar, debes comer bien y esa distancia entre visitas se irá aumentando, pero llegará un momento que no se puede separar más porque la logística de tu cuerpo llega hasta ahí. Y no es una derrota, al final es una cosa bien hecha. Entonces, a mí los profesionales que dicen, no, mi método es exclusivo, no es esto, no, no hay nada para siempre. Tienes que ir analizando. Cada vez que ve una persona, lo mismo no siempre funciona. Esa persona no siempre está igual. Al final tienes que... Es que hay una palabra y no va a salir. ya daremos con ella. Bueno, que al final tienes que recrearte cada vez que venga esa persona. Y a lo mejor viene y dices, bueno, pues ahora quizá creo... Y yo lo digo muchas veces, pues a lo mejor ahora necesito que vayas al osteópata, que te desbloquee. Y al final recomendar, o incluso cuando yo no llego a una cosa, digo, creo que deberías ir con esta persona me quede más tranquila para que te mire esto. Y es saber derivar, ¿no? El saber elegir bien en cada momento. No hay nada que digas, es la regla esta y esto funciona siempre. No, y menos en el cuerpo humano. Y mira que yo tengo gente que conozco de años y hay siempre algún día que por lo que sea te has pasado un punto y le has hecho ir para atrás en vez de estar bien. Y esto pasa, el cuerpo humano funciona así. Bueno, es que como mujer yo creo que si cuento todos los años que llevo con la regla, miro para atrás y mi regla ha cambiado mucho. O sea, imagínate el cuerpo, cómo ha cambiado. Y espérate. Calla, calla. Espérate, que ahora viene lo mejor. Vale, tengo una sección que son preguntas de los seguidores. Venga. ¿Vale? Abrí como un chat de preguntas en Instagram y la gente me escribió. Sorpréndeme. ¿Vale? Una la has dicho, la has medio respuesto, ¿vale? Me preguntó un conocido que si hay alguna relación entre mandíbula y suelo pélvico. Anatómicamente, si tú haces un corte, creo que es sagital, siempre tengo yo mis dislexias. Sí, a mí también me pasa. Y ves una mandíbula partida sagital, igual que un suelo pélvico, la forma es la misma, pero en dimensiones diferentes, un poquito más pequeñas, pero las angulaciones funcionan igual. Eso te lo puedo confirmar, porque con Dr. Gorina operamos y cortamos. Correcto. Las Entonces, mandíbulas. si tú buscas en el mismo Google, lo podéis buscar, veréis la relación entre una cosa y la otra. Aparte de fascias, tal, y tensiones, a nivel de postura, la boca condiciona, o sea, la tensión de la boca va muy condicionada por la postura. Entonces, van de la mano. O sea, sí, correcto. la tensión de la boca está relacionada con el suelo pélvico y sí, tiene la gente que tiene un suelo pélvico tenso ya tiene una boca tensa. Y una parte muy, muy importante seguramente es porque la postura no es correcta. Cuando empecé a dedicarme a la salud oral, pensaba que la boca iba aparte y ahora estoy aprendiendo tanto. La boca está conectada con todo. Es decir, tú puedes tener algo en la boca que te venga del dedo gordo del pie, puedes tener algo en el pie que te venga de la boca. Sí. Y estos son cadenas miofasciales, cadenas musculares, es que partiendo de que las fascias recorren todo el cuerpo, o sea, mira, y te lo diré más, en la ponencia la única ponencia que me he atrevido a dar, existe la ley de la tensegridad. No sé si habéis visto, son estructuras que los edificios funcionan así, para que cuando haya un viento tengan la capacidad de adaptarse, pero que no se derrumben. Pues la ley de la tensegridad se aplica al cuerpo. Al final es una máquina perfecta. Tú generas una tensión aquí y
el mismo movimiento te puede llegar hasta abajo. No lo vas a notar, evidentemente, pero tiene esa capacidad. Por eso la importancia de tratar las cicatrices que decía antes. Entonces, cualquier cosa, cualquier intervención, cualquier lesión está dificultando y por tanto esa tenseguidad se va perdiendo. Y cuando eso pasa y en un punto en concreto le estamos dando un estímulo y se lesiona o se rompe esa estructura, el resto tiene que readaptarse. Y esa es otra capacidad que tiene el cuerpo. Entonces, cuando digáis que el cuerpo no es bueno, pensad en todo el trabajo que tiene que hacer constantemente, porque es una máquina perfecta. Lo compensa todo. Correcto. Vale, una seguidora me preguntó si sabes qué es el Winner Flow. Hombre, yes. ¿Qué es? Porque yo no tengo ni idea. No lo tengo aquí, lo tengo en el cajón. ¿Lo traigo? Tráelo. Venga. Vale, Winner Flow. Espérate. ¿Qué es? Bueno, Winner Flow. Lo enseñas en la imagen, pero yo que no lo conozco parece un tampón, ¿no? Es como un silbato. Ah. La sensación es un silbato, ¿vale? Es un utensilio que juega con la gestión. Es como una caña, te la pones en la boca y lo que te ayuda a regular es la cantidad de aire que te dejas soltar. ¿Vale? Entonces, con lo que juegas es con la resistencia del aire al expulsarlo. Entonces, en suelo pélvico trabajamos con la ley del esfuerzo, que es aprender delante de un esfuerzo a que todo se active o que haya una correlación y si no, cómo hacerlo hasta que se vuelva voluntario. Entonces, una parte de rehabilitación se utiliza, cuando ya, sobre todo yo los utilizo en avanzadas, porque claro, si no me controlas soltando el aire normal o delante de un esfuerzo sin nada, no te voy a meter una resistencia. En gente deportista o que en el trabajo necesite más resistencias, pues sería un buen candidato. Entonces, lo que llevas es una ruedecita, ¿vale? En función de la cantidad de aire que quieras dejar, donde, bueno, tienes el máximo, que es como soltar lo normal, o de que te cuesta y alargas la expulsión. ¿Por qué? Porque también te encuentras, también serviría para gente que le dices, coge aire y lo suelten y hace... O sea, te cogen el aire, da pedazo de inspiración y de repente hace... Pues al obligarte a disminuir también el orificio de salida, por decirlo de alguna manera, alargas también y aprendes a hacer una respiración un poco más consciente. Entonces tú coges aire en 4 segundos, la expulsión debería ser en el doble, porque cuesta más. Entonces es un utensilio que delante de resistencia pues te ayuda, ¿vale? Para darle un nivel de dificultad, aunque no tampoco mucho rato porque también puedes hiperventilar, ojo con esto. Pero sí, funcionan muy bien. Yo los utilizaba hasta que vino el COVID y ahí dejé de comprarlos y ya pues la gente que sigue viniendo ya tiene un control, pero sí que los tenía para ello. Ella me preguntaba si pueden servir para entrenar con él. Sí, lo único hay que saber bien qué resistencia te va bien a ti para no hacerte más daño y sobre todo a ratos hacer pequeños descansos porque el poder soltar menos aire es como ir por debajo del agua, llega un punto que te puedes marear, entonces a ajustarlo bien y ir haciendo pausas. Como siempre, todo pautado por un profesional. Correcto. Por favor. Luego, sillín de la bici y suelo pélvico. ¿Con o sin hueco en medio? Y si crees que influye más en carretera con muchos kilómetros o bici de montaña, pocos kilómetros. Vale, a ver, yo de ciclismo no entiendo mucho, ¿vale? Sí que os diré que la posición de la pelvis en bicicleta es ya perjudicial, por eso más o sea, que si hacéis bici muchas horas y tal, necesitáis mucha movilidad, ¿vale? Me encuentro gente con la pelvis totalmente escondida, sin glúteo, ¿vale? Que prácticamente no pueden echar el culo hacia atrás. O sea, el movimiento twerking les queda limitado, sobre todo a los ciclistas profesionales, y hay mucho problema a nivel de suelo pélvico. Los sillines mejoran, sí, pero hay que hacer tratamiento menos de descongestión. Entonces, supongo que cuando decís el sillín, yo siempre digo que cuanto más ancho, menos presiona el núcleo fibroso, ¿vale? Que es el punto justo, es que me doy el micrófono y me doy cuenta, es el punto entre testículos o vulva y el ano, ¿vale? Es un cruce de fibras que va hacia arriba, que va sujetando todos los órganos. Entonces, si hay una presión constante aquí, primero de todo dificulta el tema de circulación, dificulta sensibilidad. Quiero creer, y a lo mejor puede ser que me equivoque en esta respuesta porque eso no lo sabía decir, igual que los donuts posparto no van bien, porque al final cambias el punto de presión y dejas aún más tensión hacia los lados, supongo que los sillines con agujero dentro podría ser algo similar. Pero lo desconozco porque aquí no tengo ciclistas y las que tengo son chicas y van con el asiento anchito para no hacer hacia adentro. Bravo.
Qué buena educación les das. Vale, y luego también me preguntaba lo de si es mejor menos kilómetros en montaña o más kilómetros en carretera. Al final yo creo que más o menos podríamos decir que cuanto menos kilómetros hagas, menos quedará... Una cosa es de tiempo, del tiempo que esté sentado encima Claro. y la otra te diré que en montaña también, si hay una pendiente ascendente en ese rato, Tienes tú más todavía movilidad. al subir vas a hacer más esfuerzo de Claro. presión aquí, quizá que si es en una de esto lisa, como sería la de carretera. Claro. Vale, ¿qué tiene más impacto sobre el suelo pélvico? ¿El trail running o carreras en asfalto? ¿Qué tiene más repercusión? Sí. A ver, todo lo que es impacto tiene una repercusión, ¿vale? Pero sí que te diré que el asfalto es el peor enemigo para tu suelo pélvico. Pero ya no solo para tu suelo pélvico, es porque ni el tobillo está trabajando bien, ni tu rodilla va a trabajar bien y, perdón por la palabra, te casca entero. Entonces, la montaña, pues lo mismo que decíamos, al final, por terrenos, amortización sería mejor, pero por el desnivel es lo que perjudica. Porque al final, cuando correr es un arte, la gente sabe que es resistencia, no. Correr tienes que tener una suspensión, una buena flexión de cadera, una buena amortización, aparte del calzado y todo el material que tú utilices. En un desnivel difícilmente puedas mantener una buena elongación a largo plazo. Puntualmente o correr es todo un arte y la mayoría de gente pues hace eso, pero no hacen nada a nivel interno o de gestión de presiones. Además, cuando estamos en subida tenemos tendencia a tirar el cuerpo hacia adelante. Es que si no, no puedes hacer la flexión de cadera. Es que al final es que si no te comes el suelo. Entonces ahí, claro, el ángulo de la cadera ahí juega una parte importante, igual que en la bici pues está la angulación del sillín con otras cosas. Entonces, la montaña es muy bonita y dar una vuelta está muy bien. Cuando es con una competición o largas tiradas o habitual, pues todo al final tiene una repercusión. Entonces os diría, podéis correr en liso, pero que sea un suelo que no sea asfalto y que sea una buena disciplina, que sepas dar una buena zancada, que sepas respirar, que todo esté... Claro, es que es todo un arte. No salgáis a correr. Yo digo que puedas correr cuando tengas una urgencia, realmente. Entonces, es un conjunto de cosas. ¿El cardio debe estar en nuestras vidas? Sí. ¿La fuerza debe estar también? Sí. Entonces, en una duración y de una forma bien hecha, todo va bien. En exceso, todo es malo. Claro. Todo. Claro. Luego me comentaban, patrón respiratorio como causa de daño en suelo pélvico. ¿Existe? Sí. Es lo que hablábamos del diafragma. La mayoría de gente tiene un diafragma plano, entonces el asma y las repercusiones de enfermedades pues aumentan una presión. Cuando dicen patrón respiratorio supongo que es con alguna afectación, porque patrón respiratorio al final hay muchas disciplinas, es decir, la única que es perjudicial sí o sí es la respiración accesoria, que es la que aparece cuando gente con EPOC, con enfermedades cardiovasculares, los que van con oxígeno, es porque ya tienen tantos problemas respiratorios que ya tiran, que veis que van con toda la parte esta de aquí muy sobreactivada, ¿vale? Entonces, patrones respiratorios, pues evidentemente tu caja torácica es lo primordial, es que se mueva bien cuando cojas aire, pero no forzar. Hay mucha gente que le pides, venga, cógeme aire, y es lo primero que yo pido aquí. Y todos, de alguna forma, hacen esto. Te empiezan a respirar bien y de repente hacen, pareciendo que coges más aire. ¿Y qué les pasa? Que como no se mueve la parrilla costal para tener la sensación de que están cogiendo más aire, se arquean de espalda, o sea, toda la lumbar es como salgo volando y salgo de aquí. Y empiezas a movilizar y te encuentras las dos cosas, cajas torácicas que no se abren o gente que viene abierta y que no puede cerrar, o sea, que están como en susto siempre. Entonces, para poder coger aire primero hay que poder soltarlo, te encuentras muchos patrones. Y todo esto que repercute, tanto si hay una caja torácica que no se puede expandir, quiere decir que hay mucha presión, y si estás en patrón inspiratorio de susto, tu diafragma está aquí abajo. O sea, todo en exceso es lo que decíamos. Sí. Entonces, una buena movilidad. Y si no la tienes antes de empezar con problemas así de patrones, pues si te vas a hacer una disciplina de deporte, antes revísate eso. Ir al baño, no hacer pipí sino hacer caca, y manías de presionar en lugar de respirar. A ver, vuelve a empezar esta.
Si tú vas al baño a hacer caca, Hacer popó, vale. ¿vale? Y manías de presionar en lugar de respirar, es decir, Sí. solo apretar, ¿cómo afectan al suelo pélvico? Que de hecho lo has nombrado. Es lo peor que le puedes hacer a tu suelo pélvico. Por desgracia, la mayoría de gente, si no aprieta, no va al baño. Por lo que hablábamos del estreñimiento, de no escuchar la llamada. Entonces, lo primero que es para reeducar, sobre todo, es cuando notes las ganas, ir, ¿vale? También hay que reeducar, a mí me gusta explicar a la gente, si te está costando y no estás yendo, pues sea sobre todo cuando vayas al baño, que no haya estímulos como el móvil. La mayoría de gente va al baño y se tira 3 horas con el móvil. Entonces, tu cerebro está diciendo, estoy por el móvil y no por lo que tengo que hacer. Aquí ya hay otra descoordinación importante. ¿Algo que puede ayudar? Pues lo que hablábamos de la banqueta debajo de los pies, las colocas los que estén planos, pero que a la vez que tú estás poniendo los pies, no te quedes apoyado, como yo estoy ahora, Claro. encima de tu sacro, sino que tú te mantengas en los huesecitos del culo, ¿vale? Incluso ayudarte de las manos para aguantar. Sobre todo, si por necesidad no hay otra manera de evacuar que haciendo un pujo, siempre debe ser desde una elongación, desde la posición que os he enseñado, y soltando el aire. Porque si tú inspiras, el diafragma baja, aprieto, se me va la barriga, la fuerza, el vector de fuerza, los que sepáis algo de lo mínimo de física, el vector de fuerza no va a ir atrás, va a ir al agujero, al orificio vaginal. Entonces estás dando fuerza a que desciendan los órganos y a largo plazo esto es perjudicial. Lo segundo es que vas a congestionar, van a salir varices o todas las almorranas o todas las de ese estilo así o molestias. Entonces, cuando tú sueltas el aire, el diafragma sube y normalmente si no hay ninguna lesión muy grave, hay un pequeño estímulo donde tu faja abdominal se activa al soltar el aire. Entonces, si la pared no cede, la fuerza se redirigirá a nivel posterior, a donde tú quieres dirigir el pujo, soltando el aire. Pero ir siempre a evacuar por pujo, aunque sea de una forma correcta, pues a largo plazo también tendría repercusión. Entonces aquí hay que trabajar junto con un nutricionista, ¿vale? Y un fisio. Y sobre todo las buenas prácticas, la llamada y volver a reeducar, que es lo que hablamos de los receptores que se pueden quedar dados. Es curioso, todo lo que explicas es muy interesante. Y seguramente mucha gente de las que escuchen les habrá pasado, lo habrán notado, que si están bien puestos y soplan, el pujo es como, uy, sale. En cambio de la otra manera es como, aprieto y no. Pues no vas bien así. Ya. Sí. ¿El suelo pélvico es solo de mujeres o en hombres también es importante y se puede dañar? Para todos los públicos, niños, gente mayor, hombres, mujeres, todos. ¿Cómo les afecta un suelo pélvico dañado a los hombres? ¿Con estreñimiento también? El estreñimiento suele ser una de las causas que tienen, pues también les cuesta ir al baño. Lo segundo, en las erecciones o en las eyaculaciones. Puede haber dolor, que no haya erección o lo contrario, que todo vaya mucho más rápido. Claro, si hay mucha congestión también puede haber una inflamación de la próstata y la próstata pues influye en todo lo que es el agarre. Y luego hay una duda que me surge, Jess, que es en mujeres tú lo tratas a través de la vagina, ¿en hombres? Vía anal. Y con los testículos y el pene. Es decir, el suelo pélvico es aún más sencillo en hombres. Lo que pasa es que las patologías hasta ahora no, pero hasta ahora eran la mayoría en gente que ya era mayor, rollo que ha habido una prostatitis, inflamación o un cáncer de próstata y se resecciona, o en los ciclistas si había alguna cosa. Entonces, o si había un cáncer que te quitan una parte de colon, pues es una cosa más de colon que no de la parte urinaria. Pero sí que es verdad que yo, y esto es un pensamiento que cada vez tengo más claro, las prácticas deportivas de ahora creo que van a tener una repercusión, que cada vez hay más problemas, eso y el porno. Las dos cosas perjudican a cómo funciona la parte del suelo pélvico de los hombres. No tanto a la parte de defecar, sino también a la parte reproductora o sexual, por decirlo de alguna manera. Bueno, me escribió una paciente tuya y me hizo una pregunta para hacerte que yo no sé lo que significa, tú lo sabrás. Me preguntaba si se puede tratar
el suelo pélvico después de una conización. Y no sé lo que es una Y conización. sé quién es. Vale, una conización es una resección del cuello del útero, ¿vale? Esto se hace cuando hay un papiloma, ¿vale? Vale. Es decir, es una de las amenazas más grandes que tenemos las mujeres y dos de los parámetros que pueden salir alterados de todos los que se hacen cuando dan positivo son con riesgo de cáncer. Entonces, cada vez con las citologías es una de las cosas que se miran. Entonces, las chicas que les han tenido que hacer una resección no deja de ser, es como una manzana. Cuando tú le quitas la cáscara, eso es lo que hace. Entonces, es un cuello que ya también es diferente entre todas las mujeres. Hay chicas que son más largos, unos que son más delgaditos, unos que son más cortos, ¿vale? Entonces, ¿tiene repercusiones? Sí. En el momento de un parto o de un embarazo puede dificultar o facilitar cosas. Y en el caso de que hacen una conización van reseccionando esa parte. Entonces luego hacen una revisión y miran que estén esas células eliminadas, pero ¿qué pasa? Que para evitar hacer una segunda intervención siempre, pues como todo, ¿no? En un cáncer, pues quitan un poco más de lo quizá, igual que aquí dicen, bueno, es un cáncer en el pecho, quitamos los quitamos todos, aunque no estén contaminados, por un riesgo de que se vuelva a desarrollar. Yeah. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Que puede haber dificultades después? No necesariamente. Yo conozco chicas que después se han quedado embarazadas y yo recomiendo 100% que haya un tratamiento de suelo pélvico una vez ya esté dado el alta, de que se pueden volver a tener relaciones y todo igual. Porque quizá no podemos mejorar ese volumen de cuello que ha quedado, pero sí podemos mejorar todo el tema de circulación, podemos mejorar todo el tema de tensión, porque al final una intervención de este estilo, pues quieras o no, hay unos miedos, hay unas tensiones, diafragma y todo, pensamientos que, claro, esto va a pasar, voy a llegar a... Al final no es tanto en sí esto, sino qué pasa aquí arriba, ¿no? Y esto pues directamente tiene una conexión. Pero sí que te diré que al final, pues todas esas tensiones, pues eliminarlas y facilitarlas para que ese suelo pélvico vuelva a funcionar bien, o ese miedo después de esto, cuando yo vuelva a tener relaciones, ¿cómo voy a sentir igual? ¿Me va a doler? Claro, al final Hay muchas dudas. hay miedos, entonces también para resolver todas estas cosas. Gracias, porque no recordaba lo que era. Porque creo que había oído hablar, pero ahora, como estoy ya en el mundo de la boca, ya me desconecté del mundo de... No te preocupes, y hay muchas cosas que a veces ni yo sé lo que es, las tengo que buscar, que cada vez hay más. Vale, luego tengo una compañera del máster que me dijo que qué ejercicios simples podemos empezar hoy mismo para cuidar nuestro suelo pélvico o incluir en nuestra rutina de deporte. Movilidad de cadera. Y cuando digo movilidad de cadera no es para adelante y para atrás solo, sino que involucre toda la articulación del fémur con la cadera y de los ilíacos, movimientos asimétricos, ¿vale? Porque todo el día, y sobre todo de torsión de tronco, es decir, los hombros respecto a la pelvis y la pelvis respecto a los hombros. Yo esto tengo unos cuantos colgados y los llamo torsiones, que es que vamos en bloque, ¿no? Entonces, esta parte de poder movilizarnos, o la de las piernas hacia los lados aún se hace, pero que el tronco superior respecto a las piernas no existe. Entonces, si ya de por sí no hay torsión, o sea, hay menos espacio entre vértebras, hay más bloqueo y pelvis más escondidas. Entonces, para mí es lo principal que puedes hacer, ya no es fuerza, sino darle movilidad. Vamos a hacer que llegue sangre, vamos a hacer que se mueva bien, evitar más congestión todavía. Y cuando ya empieza a estar todo liberado, luego ya introduciríamos ejercicios de fuerza, o si queremos hacer un hipopresivo, o los Kegels, o cómo lo usamos a la hora de hacer fuerza, algún ejercicio. Y respiración, también te diría. Es lo primero, empezar a observar cómo respiras. Sí. O sea, darte cuenta de... Vale, ¿qué es lo que está fallando? Eso es lo primero. Y cuando ya sepamos, pues ahí ya vamos encaminando un poco. Me hace mucha gracia, tú que tienes gatos, la movilidad que tienen ellos de torsión, ¿eh? O sea, bueno, a mí me sorprende cuando veo a mi gata con la pierna de atrás aquí, te mira y tú, ¿vale? O así. Bueno, son ágiles. Son muy ágiles. Al final, en el mundo animal todos funcionan, hasta el más cojo funciona mejor que nosotros. Bueno, es que es así. Mira a mi perra, sorda y ciega. Por eso te digo que tenemos mucho que aprender. Mucho. Pero bueno, tú ves un niño y todos los niños saben elásticos. Y bien, sí, que a medida que nos hacemos mayores, cuando empiezan a aparecer las cosas, y no porque haya un fallo en la estructura, sino pues cómo funciona esta sociedad.
El otro día entrenando intenté hacer el pino puente. Uy, O sea, bueno, sin pared. no, el estar estirada y levantarte en forma de U, ¿sabes? El puente. Esto, pues Puente. no podía. No, yo tampoco, el día que de pequeña podía Y hacer yo de cuando todo. era pequeña lo hacía perfecto. Ya. ¿Cómo puedo recuperar eso? Empecemos a movilizar un poquito y me conformo con que sepas arquear la espalda. Mira cómo estoy. Mira, yo que tengo que tener el espejo detrás. Bueno, y ya para acabar, Jess, si pudieras dejar un solo mensaje a todas las mujeres, hablo de mujeres porque ya la sabemos mayoría. que este mundo engloba más a mujeres que nos escuchan hoy, ¿cuál sería? Que escuchéis vuestro cuerpo, que os dediquéis 5 minutos al día a escucharos y cualquier cosa que os suponga una molestia a vosotras, aunque os la normalicen, no os conforméis con esa respuesta y busquéis. Y que habléis entre vosotras, porque muchas veces el hecho de que comentes algo, a lo mejor la otra persona no lo tiene, pero sabe de alguien y os puede asesorar. Y esa es la mejor red que podéis hacer y la mejor tribu. Porque si entre nosotras no nos ayudamos, ya vamos mal. Entonces, mi consejo sería ese. O sea, si alguien te dice esto no, y a ti es algo que te incomoda, o que no te quedes con que no existe. Si a ti te molesta algo, hay que buscar una solución, aunque sea mental, emocional o lo que sea. Siempre hay alguien que te podrá ayudar. Pues ya está. Pues todo Muchas gracias por todo. ¡Adiós!